Vamos a este contacto con el presidente del Colegio Médico, con el doctor Edgar Fernández. Doctor, buenos días. Lo saluda Ana Fabi desde los estudios de ATV. Hubo una afirmación ayer que realmente preocupaba mucho. Ustedes han indicado que Cochabamba está al borde de una catástrofe sanitaria y el panorama así lo demuestra. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Es así, pues estamos al borde de una catástrofe. Creemos que los datos que están saliendo de más o menos 150 afectados al día por COVID todavía son menores a los que pensamos en cantidad, porque no se están realizando pruebas a todos los sospechosos y a todos los fallecidos que han sido afectados en estas épocas, en estos días, y por lo tanto vemos una creciente alzada en el número de pacientes. ¿Y eso qué está sucediendo? Como escuchábamos en la entrevista anterior, que hay un colapso de los hospitales. ¿Pero qué pasa con este colapso? El colapso de los hospitales va a desatar una catástrofe. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los pacientes no tienen dónde ser atendidos. Muchos se tornan a su casa y fallecen en su domicilio. Y pueden contagiar no solamente a la familia, sino al entorno circundante. Y esto va a darse una catástrofe. Por otro lado, escuchábamos y veíamos hace rato que los cadáveres que han fallecido por el COVID no pueden ser enterrados debidamente y están peregrinando los familiares y las funerarias para encontrar un lugar. Y como mencionaba el director del CEDES, puede ser un factor para el contagio. ¿Por qué? Porque en el cadáver todavía vive cierto tiempo lo que significa el COVID, y por lo tanto hay que darles cristiana sepultura a la brevedad posible, y eso es lo que debemos hacer. Y quiero decirles, esta catástrofe que vemos, pues no puede ser indolente para las autoridades, y no podemos seguir permitiendo que el cementerio tenga varios cadáveres circulando alrededor y poniendo en riesgo la vida de los habitantes de esa zona. Por lo tanto, nosotros creemos que debe ser de solución inmediata y ya por parte de las autoridades. Y no quiero decir solamente del alcalde, sino también los concejales municipales. Y no quiero decir solo de la gobernadora, sino también de los asambleístas. No quiero decir por parte del ministerio, también de los altos funcionarios del viceministerio y etcétera, responsables departamentales que tenemos, tanto en la parte pública, seguridad social, que son los lugares más altamente afectados y los cuales nos brindan la atención, pero que ahora está colapsada, y esto se ve y se vio venir desde hace mucho tiempo, y hemos pedido que se pongan de acuerdo para que concurrentemente den la satisfacción e instalen los centros de acogida, centros de aislamiento y equipen los hospitales en nuestro departamento. Realmente, doctor, indigna lo que está pasando. Es complicado lo que está pasando. Necesitamos trabajo de parte de todos. Nuestros médicos también se están enfermando. En muchos casos están solo a contrato, no tienen ninguna protección. Nos ha dicho el director del CEDES que no hay tampoco terapistas para contratar, que todo ha sido promesas hasta la fecha. Desde el sector de los médicos, ¿cómo observan esta situación laboral y de escasez de personal? ¿O es que hay personal y la burocracia no permite contratar? ¿Qué cree usted, doctor? Bueno, primero decirles que desde hace mucho tiempo ya, desde el anterior ministro de Estado, el doctor Aníbal Cruz, se hizo ya una especie de convenio y una instructiva para que se dote de personal a los centros COVID principalmente y a los demás centros hospitalarios. Lastimosamente no se hizo efectivo, se hizo una distribución muy discrecional a dedo por parte de algunas autoridades que llevó al problema que tenemos en la actualidad. Pero más allá de eso, quiero decirles a lo que usted refiere, es la bioseguridad. Si bien algunos hemos podido ver en algunos lugares que se están otorgando materiales que no son los adecuados. Y esto yo quiero decir, uno de los puntos en el pronunciamiento que hicimos ayer, realmente hay que llevar a las autoridades y les invitamos fraternalmente para asistir a los centros COVID y hacer un turno para atender a los pacientes y ver la realidad de salud de nuestra población y del personal que atiende. Ver si con
con ese equipo que nos han dotado, ellos no se van a enfermar o van a tener la posibilidad de contagiarse con la enfermedad. Pero además que las familias están peregrinando alrededor de los sistemas de salud sin poder encontrar un espacio para ser atendidos y que se conduelan con eso, porque no es correcto que ellos desde su domicilio estén prácticamente cómodos viendo lo que sucede. Tienen que acudir a los hospitales para que vivan la realidad y el dolor de la gente que pierde vidas humanas en las puertas de los centros hospitalarios. Ese es uno de los puntos de vista importantes y pedimos a toda la población que nos ayuden y vayamos a invitar fraternalmente para que las autoridades se conduelan y vivan esta tragedia que vivimos en el departamento. Como segundo punto hemos pedido, porque existe ya el colapso y no tenemos un centro de aislamiento que albergue. Nosotros hemos solicitado 1.000 personas. ¿Por qué necesitamos 1.000 personas? Porque alrededor de ese número es el que necesitamos para albergar, sobre todo en el cercado, porque tenemos más o menos 10 días de aislamiento, que es lo que se promueve, y tendríamos que tener más o menos 100 pacientes diarios como tenemos en lo que significa el municipio del cercado. Y ese centro de aislamiento no hay. No hay un lugar para enterrar, como mencionó el director del CEDES anteriormente. ¿Y quiénes son los responsables? No somos nosotros del colegio médico, son las autoridades electas democráticamente como alcalde, concejales, asambleístas y gobernación. Esos son los responsables y esos son los que deben responder pues, a la salud de la población, y por lo tanto convocamos a todas las instituciones cívicas, juntas de vecinos, sindicatos de obreros profesionales, transporte, comerciantes, central obrera, a que si no se abre esto hasta el día viernes, vayamos pues con los pacientes a las casas y a los domicilios de las autoridades para que nos acojan, porque no puede ser que hasta el momento, por más de 60 días de cuarentena rígida que tuvimos la anterior vez, y ahora que estamos en una cuarentena entrando y amasando los estómagos de la población, sigan sin hacer una efectiva labor en los centros de aislamiento. Por lo tanto, convocamos a todas las personas dolientes que han fallecido y que no tienen la oportunidad de dar cristiana sepultura, también a acudir a las autoridades, porque nosotros recibimos a diario quejas de varias personas todo el día porque no se les atiende, porque sus familiares han fallecido en las puertas de los hospitales y no tienen donde enterrarles. Por lo tanto, convocamos a todas las instituciones y población en general para que vayamos a los domicilios de las autoridades y nos den solución, porque así tiene que ser. No hay otra medida más drástica que esta, porque las autoridades deben responder o de otra manera deben irse y retirarse pues, de esa labor que han sido electas, porque realmente se deben a la población y como funcionarios deben recibir un salario que responda a las necesidades de la población y a las expectativas de salud. No podemos permitir más gente en las calles y que muera en sus domicilios o en las puertas de los hospitales. Doctor, la situación es desesperante y en medio de esto la población busca alternativas para poder incluso automedicarse. Le consulto muy brevemente, ¿el dióxido de cloro sirve o no sirve? ¿Debe o no debe ser utilizado? Realmente les he expuesto también brevemente. Son estudios empíricos, experimentales. No se sabe en realidad si tiene una acción efectiva. Por lo que significa el Ministerio hasta acá ha emanado una normativa indicando que no debe ser utilizado el dióxido de cloro hasta que no sepa con ciencia cierta qué daños produce al organismo y qué puede producir y si realmente es benéfico para lo que estamos viviendo. Lo mismo ha sucedido con varios medicamentos que han tratado de ser utilizados y además han lucrado incluso mucha gente con nuestra paciencia. No es correcto. Yo les pido a todas las autoridades que también aseguren esto, pero principalmente que nos den personal de salud para responder a las necesidades de la población, porque el poblador se automedica porque no tiene acceso, pues no tiene un médico quien le pueda atender. Tenemos un centro de personas de buena voluntad y médicos que están atendiendo llamadas en forma gratuita, pero eso está colapsado también. Entonces, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Tener un centro de llamadas para atender. Nosotros llamamos a estos números y muchas veces no nos atienden. Entonces, debemos crear más líneas telefónicas y hacer esto que estamos haciendo, el rastrillaje, que es fundamental. Hay que acudir a la casa pues, y contratar personal, habiendo tantos médicos desempleados
Estado que pueden atender esta pandemia y pueden dar pues la solución necesaria y la internación en los diferentes centros de acogida y de aislamiento, pero también centros hospitalarios que no están todos funcionando a su capacidad. Y eso es lo que debemos pedir las autoridades, que contraten personal y den a los centros la capacidad necesaria para atender a la población que necesita y no se automedique. Bien, gracias doctor por este contacto. Una situación realmente terrible la que estamos viviendo. Van a ir con los pacientes a las casas de las autoridades. Es una de las advertencias que surge en medio de esta desesperación, de esta situación que estamos viviendo. Gracias nuevamente por este contacto. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.